Que Dios no habla, aseguran algunos vehementemente, y dicen que Dios ya habló en tiempos pasados y que en este tiempo Dios no habla, sino que Él dejó plasmado en este libro, la Biblia, toda su voluntad y todas sus directrices para los seres humanos. Mientras que otros aseguran que Dios les habló, Dios les reveló, y hay pastores, profetas, maestros, evangelistas, que algunos de ellos pues mencionan que Dios les reveló y de eso forman una nueva doctrina basada en esa supuesta revelación de Dios para ellos. Mientras que otros pues creen que Dios sí habla, ¿verdad? Que hay que ser prudente, pero Dios sí habla en este tiempo como lo hizo en el tiempo pasado. Es un tema que genera controversia, y cuando genera controversia es necesario abrir los ojos, y no solamente los ojos físicos, sino los ojos espirituales, porque sabemos que Satanás se aprovecha cuando hay ciertas verdades que no son tan claras o que han sido aprovechadas por algunos para manipular la información de Dios, para traer confusión, para traer contaminación a la palabra de Dios. Y entonces Satanás se aprovecha, genera controversias, causa división, causa doctrinas extrañas, y por eso hay que abrir los ojos, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tomar una posición al respecto de esos temas que generan ese tipo de controversia. Y la única forma es que, como hijos de Dios, como creyentes en Yeshua, busquemos y nos acerquemos a su presencia y que escudriñemos las Escrituras y descubramos a través de su Espíritu su voluntad. Este tema es interesante y me gustaría compartir contigo y que tú y yo escudriñemos algunas porciones bíblicas dentro de todo el contexto y así saquemos nuestras propias conclusiones. ¿Te interesa? Si te interesa, entonces quédate ahí. Si tú crees que este tema le puede interesar a otra persona también, pues entonces comparte el video, suscríbete a este canal donde estamos constantemente trayendo este tipo de información que puede ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Te interesa entonces? Te cuento lo que dice la Escritura acerca de esto en algunos apartes. Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que desde el inicio, cuando en Génesis comienza la creación, habla de que Dios dijo, hágase la luz fue hecha, y así fue diciendo, fue declarando todo lo que Él quería que sucediera, y a través de lo que decía, todo fue creado. Ahí ya está mostrando Dios una intencionalidad, cuando usa no una energía, no un poder, sino su voz, su palabra, su comando de voz para ordenar todo lo que Él quería que fuera creado. Ahí Dios, desde Génesis, muestra una intencionalidad de que el Creador desea y necesita comunicarse con lo creado. Nada podemos hacer contra esa verdad. Eso está establecido y Dios lo mostró. Luego en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. También está mostrando una intencionalidad de revelar que desde el principio todo comienza con el verbo, o sea, una palabra comando, una palabra que genera acción. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ahí se mantiene y se marca tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se marca la intencionalidad de Dios de mantener una comunicación con todo lo creado. No estamos hablando solamente con el ser humano, no estamos solamente hablando de lo que sucede en la tierra, estamos hablando de lo que sucede en el universo en general. Cómo hay una intención en que todo funcione basado en el comando de Dios, en la voz de acción de Dios, para que todo lo que existe en el universo aporte para que todo logre un equilibrio dentro del universo y subsista. Esto es algo que está implícito en esto que está ahí en la Escritura desde Génesis, y lo vemos también marcado en
el Nuevo Testamento. Y luego hay mucha palabra que menciona cómo lo que aparenta no tener voz o vida se comunica con otras cosas para lograr que todo se maneje en equilibrio y todo subsista, todo lo que existe subsista en este universo. De pronto lo que tenemos que hacer es reflexionar acerca de esto y seguir escudriñando cada vez más. Yo no quiero que tú solamente oigas mi opinión, sino que le prestes atención a un tema como este que genera controversia y que tú mismo busques esa escritura y escudriñes la escritura, y a través de ese escudriñar la escritura descubras qué es lo que Dios quiere transmitir en cuanto a esa verdad. ¿Habla Dios en este tiempo? ¿Lo hizo en el pasado? ¿Solamente va a hablar a través de la escritura, de la Biblia? ¿O también puede hablar contigo de manera personal, de manera individual, él y tú, y que utiliza alguna forma para comunicarse contigo? ¿Qué piensas? Yo creo que es importante que nosotros no nos quedemos en la información que recibimos, porque ahora se recibe cantidad de información y mucha de ella es información falseada, es información manipulada, es información muchas veces intencionada para confundir y para alejar a los creyentes en Yeshua, de la verdad. La única forma de librarnos de eso es que cada uno de nosotros decidamos dedicarle tiempo a escudriñar esa voluntad de Dios, que muchos dicen que solamente está en la Escritura, pero que tenemos que revisar si también Dios nos puede ir revelando sus verdades, sus propósitos para nuestra vida, sus propósitos para cada uno de nosotros en una relación íntima con Él. ¿Qué piensas? ¿Te sigue interesando? Te cuento algo. Hace algunos años atrás una persona me comentaba su experiencia, una experiencia que tuvo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Esta persona trabajaba en barcos. Lo contrataban o la contrataban temporalmente para que hiciera viajes, y mientras el barco viajaba, ellas se encargaban de la limpieza del barco, de atender todo lo que se requería ahí dentro del barco. Y le pagaban bien, o sea, era un trabajo que generaba buenos ingresos. Pues esta persona, en uno de sus tantos viajes, se encontró a alguien dentro del barco, que esa persona le dijo que si quería ganarse unos dólares extras. Esta persona, la tentación era: te vas a ganar casi todo lo que te van a pagar durante 6 meses aquí trabajando, tú te lo vas a ganar en menos de 5 minutos. Y entonces lo que tenía que hacer era bajar un paquete de droga cuando el barco hiciera una de sus paradas a una cuadra cercano de donde el barco hacía su parada. Lo único que tenía que hacer esta persona que me comentaba esta experiencia era entregar el paquete, y ahí se ganaba casi el salario de 6 meses de trabajo, que no era malo, que era un buen salario, buen ingreso. Y esta persona pues se iba a ganar esto en menos de 5 minutos. Tenía que caminar con ese paquete una cuadra, y ahí estaba la otra persona que iba a recibir el paquete. Recibido el paquete, ya cuando regresaba al barco le daban su dinero y había, como dicen por ahí, coronado. Pues algo por dentro, dice esta persona que me comentaba su experiencia, le decía: esto es muy peligroso, no lo hagas. Vamos, no lo hagas, no lo hagas. Y esta persona oía esa voz por dentro: no lo hagas. Pero había otra voz que le decía: solo 5 minutos, ¿quién se va a dar cuenta? Tú lo llevas en una bolsa, nadie va a sospechar de eso, lo entregas, desapareces y ahí murió todo. Eso no tiene ningún riesgo. Y así vas a ganar todo un salario de 6 meses, lo vas a ganar en 5 minutos. Cualquiera puede decir: esa voz era la voz de su conciencia, la voz de su uso de razón,
El otro, pues, la voz de advertencia. En fin, cualquiera puede mencionar o tener su certeza o lo que piensa de dónde provenía esa voz. Pero ya eso, que nosotros sepamos o tengamos claro que podemos escuchar una voz interna que nos habla, pues ya nos está mostrando una forma de comunicación, ¿verdad? Sea de la conciencia, sea del uso de razón, sea de lo que sea, pero ya nos muestra que hay conversaciones internas a las que nosotros tenemos que prestarle atención, porque nos van a llevar a tomar decisiones que podrían marcar nuestra vida para siempre. Bueno, resulta que yo, cuando hablaba con esta persona, yo sí creía que esa voz que se escuchaba era Dios advirtiéndolo. Esta persona no era cristiana. Entonces, la persona me sigue comentando de que, bueno, ya llegó el momento, el barco paró y se empezó a cambiar la persona para ir a entregar el paquete. Cuando la persona iba a salir de su habitación, su camiseta se quedó enganchada en la manija de la puerta. Y esta persona forcejeaba para seguir, avanzar, sin darse cuenta que algo estaba deteniéndolo. En la manija de la puerta, pues se le enganchó y en ese momento, en su camiseta, y en ese momento la persona pensó, ¿será Dios? Fíjate, no era cristiana la persona, pero decía, ¿será Dios que me está advirtiendo que no lo haga? Sin embargo, sacudió, se acomodó su camiseta y salió. Y esa persona bajó del barco, caminó su cuadra, como le habían dicho, se encontró con la persona que iba a recibir el paquete, y cuando lo está recibiendo, llega la policía y lo apresa a esa persona. Esa persona estaba en un lugar de una cultura muy diferente a la de la persona que te comento, y esa persona estuvo presa en ese lugar por algún tiempo. Vivió experiencias muy fuertes, porque te digo, la cultura de ese país donde le sucedió esto es muy diferente a la cultura de donde es originaria esa persona que te comento. Y esa persona, bueno, por milagro de Dios también, en 2 años salió de prisión. Pero la experiencia que vivió marcó su vida para siempre. ¿Piensas tú que aún la manija, al trabarse en su camiseta, era una advertencia? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Será una forma de comunicación? ¿Qué piensas? ¿O son casualidades solamente, puras casualidades? ¿Qué piensas de eso? Si seguimos escudriñando las Escrituras, aparece en Romanos capítulo 10, versículo 17, una relación que existe entre la fe y la comunicación de Dios para con todo lo creado. Esa porción bíblica, Romanos 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oye bien cómo dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Generalmente cuando nosotros leemos esa porción bíblica, la escuchamos, y ya como la hemos escuchado en prédicas, muchas veces repetimos lo que el predicador dice y lo damos por entendido. O sea, ya así lo entendemos según la interpretación del predicador. Y muchos la interpretan es, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tiene otra connotación cuando tú lo lees de esa forma, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y le cambia el verdadero sentido a esa porción bíblica de Romanos capítulo 10, versículo 17. Aquí está diciendo muy claramente, si no la manipulamos y la decimos tal cual está, dice, así que la fe es
por el oír. No viene, sino la fe es por el oír. Cuando habla de que la fe es por el oír, quiere decir que la fe existe por el oír. Y que el oír existe porque eso entra dentro del contexto para interpretar correctamente de esa porción bíblica. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esa continuidad que se le da a el oír es que el oír existe por la palabra de Dios. Entonces, cuando lo leemos y le damos esa continuidad y esa congruencia a esa porción bíblica, entendemos que todo lo que existe tiene capacidad de oír para que pueda escuchar esa orden que Dios da. Y esto lo estamos metiendo dentro del contexto de Génesis, capítulo 1, cuando habla de que Dios creó todas las cosas a través de lo que declaraba de su palabra. En Juan capítulo 1 también, versículo 1, donde habla que en el principio era el verbo es palabra comando, palabra con acción, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces ahora encontramos que la fe, algo que es sobrenatural, algo que es dado para que lo imposible se vuelva posible, entonces está relacionado con la comunicación de Dios, porque está diciendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sé cómo tú lo has interpretado hasta ahora, pero me gustaría que lo analizaras con detenimiento, que pensaras bien, que vieras dentro de todo el contexto bíblico cómo Jesucristo, cuando viene a la tierra, muestra que esto es así. En muchas de las cosas que él hizo que les pareció asombrosa a sus discípulos y a todos los que estaban alrededor de él, pues él le hablaba a todo como si todo tuviera oído o capacidad para escuchar. Como por ejemplo, cuando le habló a las olas o al viento para que el viento se fuera hacia otro lado, cuando le habló al mar, a las olas para que se calmaran, cuando le habló a la higuera para que se secara, cuando dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a la montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Él está ratificando que lo imposible se puede volver posible a través de la fe, pero porque la fe está hecha precisamente con una intención de comunicación con todo lo creado, para que suceda en todo lo creado lo sobrenatural. Y es que aún las cosas que, como he dicho en otros videos, no tienen vida, tengan capacidad de oír para que puedan obedecer la voz de Dios y para que puedan mantener un equilibrio y una comunicación entre todo lo creado y todo se ayude y todo subsista. Parecerá loco, pero si lo revisas bien, esto es una realidad que Jesucristo ratificó con hechos en toda su experiencia, en toda su vivencia. Cuando le habla a un muerto de 4 días y le dice, Lázaro, ven fuera, ¿qué está utilizando? Lo importante aquí es tener en cuenta, ¿tiene Dios intención de comunicarse con lo creado o no la tiene? Independientemente del cuidado, la prevención que debemos tener, esa cautela que debemos tener con aquellos que de pronto son atrevidos al decir Dios me dijo, y a través de esa revelación supuesta que Dios le dijo, generan y crean doctrinas que confunden, doctrinas que desvían a muchos de la verdad. Entendemos que por eso es que hay algunos ministros que manejan esto con mucha cautela, con mucho cuidado, y dicen, no, Dios no habla en este tiempo. Dios ya habló y dejó establecida su voluntad en la palabra, en la escritura, en la Biblia, y solo a través de la Biblia podemos ser dirigidos nosotros. Entiendo ese cuidado, esa prevención que tienen esos ministros, pero es que ese temor de lo que están haciendo muchos a través de tarimas, ¿verdad? Diciendo Dios me reveló, Dios me dijo, y que me tenían que dar tantos miles de dólares para levantar un templo, y que tenían que hacer esto y que tenían que hacer esto otro. Entiendo
la prevención que hay que tener con ese tipo de personas que no tienen escrúpulos y que no tienen temor de Dios y andan diciendo sin temor, Dios me dijo, cuando no fue así. Eso no nos puede impedir buscar la verdad y descubrir que desde el principio de la Escritura Dios muestra una intencionalidad para que el ser humano sepa que Él quiere comunicarse con nosotros y que esta comunicación es necesaria. Y si seguimos, cuando entonces Jesucristo ya al final empieza a decir, bueno, ya mi misión aquí en la tierra ha culminado, yo tengo que partir, pero, y ahí también nos muestra claramente, contundentemente, la intención de Dios de comunicarse con el ser humano. Y aquí en la Escritura, en el libro de Juan, el capítulo 14, versículo 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Está hablando el mismo Jesucristo de esa necesidad de mantener comunicación con el ser humano. Él había llegado, había tratado con el ser humano, le había hablado. ¿Recuerdan lo que hablábamos en Juan capítulo 1, versículo 1? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, en el versículo 14 de capítulo 1 de Juan, dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo Yeshua. La palabra de Dios, la palabra comando, había sido enviada para comunicarse con los hombres y en voz humana decirle la voluntad de Dios a los hombres. Ahora, este hombre, Yeshua, partía y él dice, pero tranquilos, no los voy a dejar solos. Le enviaré al Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes y les revelará todo lo que tiene que decir de parte nuestra, de parte de Dios y de parte del Hijo. Él les guiará, Él les aconsejará. Eso está diciendo Jesús. Aquí pues no hay duda alguna que la intención de Dios es mantener una comunicación constante con el ser humano. Así que debemos dejar el temor por aquellos que inescrupulosamente vienen y hablan y dicen constantemente Dios me dijo, Dios me reveló, para sacar provecho de palabra escrita, manipulada a su provecho, para sacar provecho, como ya dije, sin tener temor a Dios. Pues aunque ellos hagan eso, nosotros no podemos enseñar que en este tiempo Dios no habla por temor a lo que otros están haciendo de manera inescrupulosa. Nosotros tenemos es que compartir lo que está escrito. Y lo que está escrito es que desde el principio la intención de Dios es la comunicación con todo lo creado. Que haya una comunicación del Creador con todo lo creado. Y aquí estamos hablando no solamente con el ser humano, sino con todo lo que existe. 1. 2. Viene y ese verbo que participa en la creación, ese comando de voz, esa comunicación de Dios con todo lo creado, se hace carne para venir y mantener una relación con el ser humano y enseñarle al ser humano la voluntad de Dios. Cuando ese verbo hecho carne cumple su misión, asciende al cielo, dice, yo me voy pero no los dejo solos. Por el contrario, gócense porque les queda el Espíritu Santo, que en todo tiempo y dentro de cada uno de ustedes les podrá revelar la voluntad de Dios. ¿Por qué esto es necesario? Porque, como hemos mencionado, Satanás se aprovecha de todo lo que genera controversia,
se aprovecha de ciertas porciones que no tienen total claridad y manipula a través del ser humano la escritura, y a través de alguno viene y confunde para sembrar cizaña en la verdad y traer mentira, traer tinieblas, traer engaño. ¿Con qué? Con verdades manipuladas. Y lo que ha acontecido en este último tiempo es esto. Hay mucha palabra de Dios, de la Escritura, que ha sido manipulada, ni siquiera mal interpretada, no, intencionalmente manipulada para sacar provecho. ¿Cómo le hacemos el resto de personas? Tenemos que tener una relación personal con ese Dios. Y usted verá que casi en todos los videos yo insisto en esta relación personal. Y esta relación personal es necesaria, ¿por qué? Porque es la única manera de poder discernir entre toda la información que se maneja ahora con las redes, se maneja en enseñanzas y personas que no han sido llamadas a esto para confundir, para traer mensajes que lo que está haciendo es desviando a las personas de la verdad. Si usted no quiere ser desviado de la verdad, usted tiene que tomar la decisión de tener una relación personal con ese Dios. Un Dios que desde el principio ha mostrado su intención de comunicarse con usted. ¿Para qué? Para dirigir su vida, para guiar su vida, para mostrarle el propósito de existencia de su vida. Y si usted conoce el propósito de existencia dado por el mismo Dios, esto no va a aparecer en la Escritura, en la Biblia. Esto va a aparecer, no tienes que esperar que un profeta te lo diga, no tienes que esperar que un pastor te lo diga, un evangelista te lo diga, un maestro te lo diga. No tienes que esperar a eso. Ese llamado que Dios hace. Por eso se requiere de una comunicación tuya personal con Dios para que puedas revisar ese llamado que Dios te hace, esa razón de existencia, por la razón por la cual tú existes. Es necesario que tú la descubras en tu relación personal con Dios. Así que mi conclusión personal, no sé la tuya, mi conclusión personal es: Dios sí habla. Dios habla en todos los tiempos. Dios habló en el pasado, Dios habla en el presente. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que no siempre Dios usa esta voz audible para hablar y comunicarse con el ser humano. Por eso, a mí me gusta más la expresión Dios sí se comunica con el ser humano. Aparte de lo que ya está establecido en la Escritura, en la Biblia, aparte de que ahí hay una voluntad reflejada de Dios y que es importante que la tengamos en cuenta, es fundamental que la tengamos en cuenta, Dios va a tener una comunicación personal con cada uno de nosotros. Lo ha mostrado, Jesucristo mismo lo dijo. Ahí tú sigues escudriñando la Escritura y revisando para que te des cuenta que es así. Y la intención de Dios es que tú puedas discernir entre la mentira que abunda en este tiempo y la verdad. Y la única manera, sí, vamos a tomar como punto de referencia lo que ya está establecido en la Biblia, en la Escritura, pero también vamos a tener en cuenta todas estas verdades que Dios nos va a confrontar para nuestra vida personal. Estas verdades nos van a ayudar a lo que tiene que ver con la transformación. Dios se te va a revelar. Dios a través de la Escritura también te va a mostrar cómo hay cosas que tienes que cambiar, que tienes que dejar de tu vida. Hay cosas que tienes que empezar a tener un hábito en tu vida para que tu vida mejore, para que tu vida realmente sea transformada. Todo eso, la única manera es a través de una relación personal con Dios. Y el Espíritu Santo, el consejero, el amigo, ese paracleto que fue dejado precisamente para que te guíe a ti, me guíe a mí, Él nos mostrará toda verdad. Y a través de ese Espíritu también manifestará el poder de Dios. Por eso, lo que tiene que ver la relación de la fe con la comunicación es que se va a manifestar lo sobrenatural, el poder de Dios se va a manifestar a través de la fe, y todo está relacionado. Todo, absolutamente todo está relacionado. Así que algo que tenemos que tener en cuenta también antes de finalizar es que Dios se va a comunicar contigo no solamente de una manera, no solamente de manera audible, no solamente a través de una voz como la que tú y yo utilizamos para comunicarnos. Dios puede utilizar muchas formas, hasta una manigueta de una puerta para decirte: detente, esto no te conviene. Dios puede utilizar un paisaje de tu entorno para decirte: mira mi grandeza,
o mira esto, mira el cuidado que debes tener. Dios puede utilizar, así como Dios utiliza una comunicación en nuestro cuerpo físico. Oiga bien, nuestro cuerpo físico se comunica para que funcione y para que sea viable, o sea, para que haya vida y subsista nuestro cuerpo físico. Existe una comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Se dan órdenes, pero no es utilizando el mismo lenguaje que tú y yo utilizamos. Es una comunicación diferente. Todo tipo de comunicación tiene un verbo, o sea, tiene un comando de voz, tiene una orden de acción. Todo tipo de comunicación. La comunicación que tienen los animales para entenderse entre ellos, la comunicación que tienen los planetas para sostenerse, para mantener una distancia. Todo lo creado se puede comunicar porque Dios lo creó de esa manera. El creador necesita comunicarse con su creación. ¿Lo entiendes, verdad? El creador necesita comunicarse con su creación, toda su creación, incluyéndote a ti y a mí. Así que mi conclusión personal es: Dios sí habla y yo tengo que estar atento a su voz. Tengo que tener cuidado, sí, porque puedo sugestionarme, puedo ser emocional. Por eso debo aprender a discernir. Y esto es un proceso que se debe hacer con calma, pero que se debe hacer para entender cuáles son los planes de Dios para nuestra vida. Y muchas cosas se van a resolver cuando atendemos a esa voz de Dios, cuando entendemos entonces su forma de comunicarse con nosotros y que puede utilizar muchísimas maneras para comunicarse con nosotros. ¿Qué piensas? ¿Verdad que es interesante? Así que qué bueno que pudiste compartir este tiempo. Si te gustó el tema, pues comparte este video. Si te interesan temas como estos, pues suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame tus opiniones, de verdad me interesa saberlo y me agrada que te hayas quedado hasta el final. Yo soy Wilson Romero y te envío un abrazo fuerte, te bendigo y te doy las gracias por estar en contacto con nosotros. Bendiciones.